me vengo solo. Fue duro igual eso. Ese fue difícil, porque venirme solo a otro país que no conocía, porque en un principio mi señora y mi hija se iban a venir la semana siguiente. Y yo llego a Chile y como a los 3 días cierran frontera. Y como llegando como a la plaza ahí más o menos, con el Nico Garra nos subimos arriba del coso, abrimos las ventanas y nos olvidamos que estaban los cables arriba. Y abajo estaba, no me acuerdo, habían dos compañeros abajo que querían subir. Entonces no dejaban que Nico Garra se metiera para abajo y yo estaba arriba. Y me acuerdo que Nico Garra cayó en el piso y yo me tiré de cabeza. ¿Era eso o te...? ¿Era eso o me tenía que tirar al piso porque si no me iban a enganchar los cables? Hola a todos los ñublensinos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Allá del Rojo. El día de hoy hablaremos con un histórico del club que ha dejado huella en nuestra institución. Con ustedes, Nicola Pérez. Bueno, como estamos ya instalados acá en el set, en otro capítulo de Más Allá del Rojo, y vamos a pedirle un aplauso para nuestro invitado, Nicola Pérez, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Feliz de estar acá, me imagino. Sí, obvio, ni que hablar, Nicolás. Además nos reciben muy bien. Este programa, como siempre lo hemos dicho, se puede hacer posible gracias a Steak, a Coca-Cola y a Tropic Bar, que está presente aquí con los tragos. Pues. Sí, ni que hablar. Después vamos a ver qué tiene adentro, pero... Oye, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes ahora en el club? Bien, la verdad que, bueno, obviamente que no con los resultados que uno quisiera estar, pero bueno, es parte del fútbol y hay que asumirlo nomás. Yo creo que la idea es terminar bien el año, después pasar raya y ver lo negativo y lo positivo que se hizo durante el año. Y bueno, y ya pensar en el próximo año, tratar de, como te dije, sacar lo positivo y poder volver a repetirlo. Y bueno, pero también sabemos que ha sido un año bastante complicado, sobre todo en la parte deportiva. La parte también fue un golpe muy duro también para el club. El no haber podido avanzar en torneos internacionales, y eso conlleva a muchas cosas, porque bueno, el club estaba con una expectativa, nosotros también. Pero bueno, como te dije, esto es fútbol, hay que asumirlo, hay que poner responsabilidades y bueno, por ahí los más grandes somos los que tratamos de llevarlo lo más pasivo posible. Así que bueno, como te dije, tratar de cerrar bien el año y ya pensar en lo que viene. Oye, naciste en un pueblo bien lejano a Montevideo, que es la capital de allá. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, tu historia, la vida con tu familia también ahí. Háblanos un poco de eso. Bueno, nací en Villa Isidoro Noblía, que es un pueblo que está a 45 kilómetros de Cerro Largo, que es como una región. Y a 450 kilómetros de Montevideo, que es la capital. Y bueno, ahí empecé. Ahí en mi pueblo en ese momento era muy difícil el fútbol, no había, o habían categorías más grandes, como de 5 o 6 años para arriba, y yo era muy chico. Entonces un día teníamos un amigo en común que es Adán, que bueno, también él es parte de mis inicios en el fútbol también. Él era el entrenador del club de ahí de mi pueblo, que competía en Cerro Largo. Y un día siempre pasaba un camión con los niños y que iban a jugar a la ciudad. Y un día yo estaba sentado en un puente con mi abuelo y vi que pasaba el camión y pasaba todos los fines de semana. ¿Querías subir ya? No, porque era muy chico y yo sabía que no podía, pero
pero obviamente que las ganas me sobraban. Entonces un día de la semana, un día X de la semana, cae mi abuelo y me regala un equipo deportivo de golero y unos guantes. Y mi abuelo tiene una carpintería en mi pueblo. Entonces, entre tablones, que tenía unos tablones en el fondo, entre tablones ahí, se armó como un triángulo y ahí se formó un arco. Y mi abuelo me puso ahí y me empezó a patear. Y de ahí empecé a jugar, me gustaba. Como a los 2 años siguientes, viene Adán, que es amigo de la familia y es amigo mío, y le dice a mi padre y a mi madre, ¿qué tal si lo llamo a Nico a Melo? Ni siquiera al club de él. ¿Qué tal si lo llamo a Nico a Melo a probar a un equipo? A ver qué le parece, porque le gusta el fútbol, o sea, para hacer algo distinto. Dicho y hecho, como a los 2 años me agarra a mi padre y me lleva a Continental, un club de bye fútbol de allá de Melo. Me lleva a probar una semana. A la semana siguiente llaman a mi padre para ficharme. ¿Quedaste al tiro? Sí, quedé al tiro. Enseguida. Y bueno, de ahí empecé, de los 6 años. Sí, 6 años hasta los 11 creo que jugué ahí en Continental. Mi abuelo jugó mucho tiempo en el Artigas de Melo. Entonces yo quería, la gran mayoría de mis compañeros de Continental se fueron a otro club. Y todos querían que fueran al mismo club, para seguir la misma senda de Continental. Y yo me acuerdo que en su momento le había dicho a mi abuelo que quería seguir los pasos de él, de irme a Artigas. Y cuando les comenté a mis compañeros, no, me querían matar, porque habíamos salido campeones 5 años consecutivos de la generación. Y bueno, de ahí empecé a cancha de 11, de ahí tuve la suerte de jugar en la selección sub-15 de Cerro Largo. Y bueno, de ahí, de la sub-15 de Cerro Largo, fue lo que me dio la posibilidad de jugar de mostrarme y poder estar nominado a la sub-15 de Uruguay, que en ese momento estaban haciendo una gira por varios departamentos. Y me acuerdo que fueron a Uruguay, fueron a Cerro Largo y jugamos un partido en verano, no, como en agosto. Me acuerdo que esa selección sub-15 era muy buena, había llegado a la final. Ese momento igual para mostrarse. Sí, aparte era la selección uruguaya, era el cuerpo técnico de la selección uruguaya, para uno que es del interior, es lo máximo. Es como que venga la selección de no sé, una sub-20 de Chile acá, a Chillán, a ver jugar en Ñublense, algo así. O hacer una amistosa con la proyección, con la sub-18, con la sub-20. Era la oportunidad. Era la oportunidad para mostrarte, porque era la única posibilidad que uno tenía como mostrarse porque en ese momento era muy difícil que un jugador de interior integrara una selección nacional. Hoy por hoy es mucho más fácil. Y bueno, tuve la posibilidad de andar bien, a pesar de que perdimos 3-0, pero anduve muy bien. Fue uno de esos partidos que... No pasó por ti al final. Sí, no. Y bueno, termina el partido, me voy al vestuario, me voy a bañar, ya pensando en irme a mi pueblo. Porque estaban mis padres, estaba mi abuelo, estaba Dan, mi amigo, estaban un par de amigos más. Y veo que se me acerca mi madre, como entre lágrimas así, y me dice, y a lo lejos veo a mi abuelo hablando con el técnico de la selección, que en ese momento era Ángel Castenoble. Veo que están hablando así. Claro, uno chico, 14 años, nunca se le iba a pasar por la cabeza qué podía pasar. Y en ese momento veo que mi abuelo sigue hablando y bueno, mi abuelo se viene y me dice mi madre, no, están hablando con tu abuelo de ver la posibilidad de que vayas a Montevideo la semana que viene. Eso fue un sábado y ellos querían que yo fuera el lunes a ver la posibilidad de que fueras al Complejo Celeste a probarte una semana. Me empezó a ir bien. Quedó la nómina en la selección para el sudamericano.
una alegría enorme, imagínate. Y a todo eso no tenía pasaporte. ¿Cómo solucionaron ese problema? No me hicieron pasaporte, viajé con el carnet. Y bueno, viajo, ya ahí no me importaba. Yo ya quería ir, obviamente que con un poco de miedo, porque era mi primera vez en avión también y muchas cosas. Viajo y bueno, voy como suplente. Me acuerdo que el primer arquero era un arquero de Peñarol, creo. Sí, de Peñarol. Y bueno, viajo. Primer partido nos toca con Paraguay. Perdemos 2-0 o 2-1, perdemos 2-0 o 2-1. Y el técnico nos da libre ese día. Después del partido nos da libre porque había un shopping cerca. Y nos dice, estábamos en la merienda, y nos dice, muchachos, tienen libre de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿No te había tocado jugar si...? No. Yo estaba suplente ahí. Muchachos dice, tienen libre de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Pero con una condición. El que me llega pasado la hora... Se va cortado. Se va cortado. Y veo que yo estaba concentrado con el otro arquero. No llegaba nunca. Y veo que no llegaba. Y eran como 10:30 y no llegaba. La cena era de 10:30. Bajo a cenar y me preguntan por el arquero. Y le digo, no sé, no, en la pieza no estaba. Digo, no lo vi yo. De hecho, cuando fuimos al shopping yo no había ido con él. Digo, no sé. No sé. Poniéndote ya la camiseta titular. No, y no sabía lo que podía pasar. O sea, sí uno presumía lo que podía pasar, pero no. De aquí a que pasara era muy difícil porque éramos niños. Y bueno, empezamos a comer. Y entra la puerta, se abre la puerta así y entra el arquero. Con 2 bolsas de shopping. ¿Sí? Se había comprado todo el mall. Sí, ahí empezaron todos a aplaudir, lo que esto que lo otro. Al otro día entrenamiento. Regenerativo para los que habían jugado. Nosotros ya habíamos hecho algo más. Y al otro día entrenamos. Al otro día había hecho táctico. ¿Y quién aparecía? Nicola. Contra Bolivia, me acuerdo clarito. Contra Bolivia. 4-0 perdimos. Pero agarraste camiseta titular después. Sí, bueno, de ese momento hasta la sub-20 jugué los 3 periodos, sub-15, sub-17, sub-20, jugué de titular todos los partidos. Y en los amistosos, todo jugaba de titular. Hoy mencionaste, bueno, lo has mencionado harto, a tu abuelo. Muy importante en tu vida. Sí, mi abuelo. Bueno, hasta el día de hoy, palabra mayor. La verdad que mi abuelo es... Si hay una cosa que le tengo que agradecer, es que lo tengo vivo. Gracias a él eres arquero también. Gracias a él es arquero, gracias a él somos como somos todos en la familia, porque es el más grande de todos ahí. Bueno, el otro día tuve cumpleaños y a mí se me partía el alma, no podía estar ahí. Porque ya tiene 88 y todavía no ha podido venir acá. No te ha podido venir a ver. Y esa es la espina que tengo, hasta el día de hoy la tengo ahí. Que en algún momento venga Chillán a verme jugar. Para que vea cómo te ovacionan sí. Acá. Sí, eso es una de las cosas que siempre hablo con Natalie, mi señora, de traerlo. Si es por Natalie, lo traemos siempre, lo traemos cuando quieramos. Pero el tema es quién lo acompaña. Porque también tenemos, mi padre trabaja, mi madre trabaja, su hijo trabaja. Bueno, su hijo supuestamente iba a venir en junio y hasta el día de hoy lo estoy esperando. Que su hijo es mi tío. El hijo de mi abuelo es mi tío, es hermano de mi madre. Y es más chico que yo, tiene 30. Que traiga entonces a la familia completa. Sí, estamos viendo. No, pero mi abuelo es... Bueno, hasta el día de hoy cuando voy para allá, jugamos al truco, comemos carne, tomamos vino. ¿Y se acuerda él? Te dice, yo te regalé el... Sí, bueno, de hecho él en su escritorio tiene las camisetas de todos, tiene mis camisetas de todos los años de acá, tiene fotos de todos, de su sobrino, de su hijo, de su sobrino, y tiene la foto cuando él me regaló, cuando yo estoy atajando en los tablones, cuando era chiquito. Chiquito. Sí, y lo tiene en su escritorio. Sí.
Oye, ahí ya, ¿cómo se dio la llegada a Ñublense? O sea, sabemos que tuviste ahí Y bueno, el enganche. ahí en el 2018 conozco a Matías Riquero. Porque yo a Matías Riquero lo conocía, pero sí lo conocía de verlo jugar. Ubicarlo más que todo. Sí, de acá. Cuando él estuvo en su momento acá, de ahí lo ubicaba. Y en el 2018, bueno, compartimos el vestuario con ahí el plantel del Progreso. Y bueno, empezamos a compartir, y empezamos a hacer buena relación. También es un tipo así excelente. Él y su familia muy excelente. Empezamos a compartir, que esto, que el otro, mate, asado, los asados del plantel. Él me ayudaba en la parrilla. Y así estuvimos. Hasta que en el 2019, como a mitad del 2019, me dice, porque él me dice gurí, me decía gurí. Me dice gurí, me parece que es hora de partir. de partir, me dice. Me dice, ¿hasta cuánto tiempo te va a quedar acá jugando en Uruguay? Porque él sabía en su momento cuando por ahí me habían llamado de Honduras, de Guatemala, que bueno, que yo había dicho que no. Y siempre me dice, gurí, es hora de partir, me dice. Le digo, bueno, dale, conseguime. Porque yo ya sabía que él se estaba por retirar ya. Pero nunca supe de su relación con Patrick. De su buena relación que tuvo con Patrick y con Hernán acá cuando estuvo acá en su momento. Y bueno, de ahí empezamos en junio como a joder. En junio estuvimos todo el semestre así jodiendo. Me decía, ya te toca partir. Sí. Igual te da las ganas de jugar en pues extranjero. ya tenía la gana de ir. Ya hacía mucho tiempo que yo estaba jugando a buen nivel en Uruguay, jugando todos los partidos. Y creía que era el momento de ya pegar el salto al exterior. Y bueno, como en octubre me toca lesionarme un partido. Ya quedan como 6 fechas en Uruguay y me toca lesionarme. Me dejaron el gemelo en un partido. Y me recupero. Pues yo más o menos sabía en qué estaba la avenida para acá. Y a todo eso quedaban partidos buenos para jugar. Porque allá con los equipos chicos, cuando tocas con los equipos grandes, son espectaculares. Y dentro de ellos nos tocaba jugar con Nacional en nuestra cancha, ahí en el Paladino. ¿Un poco una revancha para ti, igual? No, porque yo ya había enfrentado a Nacional con el Tanque, con River. O sea, eran partidos diferentes, pero no lo tomaba, nunca lo tomé como revancha. Bueno, hasta el día de hoy nunca lo tengo como revancha. Y bueno, me toca recuperarme lo más rápido posible, sin saber de que se podía dar o sea, sabía que había la posibilidad, pero no sabía que estaba concreta como para venir acá. Y siempre mi mentalidad y mi pensamiento era, me quiero recuperar para jugar con Nacional, que era como a los 25 días de mi desgarro. Siempre era mi mentalidad, era jugar a Nacional. ¿Pusiste esa meta? Sí, me puse esa meta, yo quiero jugar contra Nacional. Y bueno, llega el momento, llega la semana previa de Nacional. Y yo sabía que me molestaba un poco, pero igual quería jugar. Y como el miércoles o jueves, nosotros jugábamos con Nacional un domingo, como un miércoles o un jueves, me llama Mati Riquero y me dice, Uri, me parece que no está para jugar, me parece. Y le digo, pero quiero jugar, Mati, le digo, es con Nacional acá. Me dice, pero quedan 2 fechas para terminar el campeonato. Y mirá si se da la posibilidad de poder ir a Chile. Le digo, Mati, pero ¿qué voy a saber yo que tengo la varita mágica? Que vea que no voy a jugar o capaz que no voy a jugar y no voy a ir. Y a todo eso me dice Mati, está prácticamente cerrado, me dice, hay muchas posibilidades de que puedas ir. Y bueno, voy a mi casa, le digo a Natalie, le digo, mira, pasa esto y esto, dice, me llamo Mati, que hay una posibilidad de venir a Ñublense, le digo, ¿qué hago? Le digo, porque me quedaba el partido nacional y un partido más. Le digo a Natalie, ¿qué hago? Le digo, juego, me molesta un poco, pero quiero jugar, porque yo sabía que era uno de los últimos partidos míos en Progreso. Y no me quería despedir así de Progreso con la lesión, porque la lesión me había salido como a los 15 minutos del primer tiempo.
Y yo no me quería despedir así del club. Le digo, tengo dos opciones, le digo. O me despido bien del Nacional, de Progreso, jugando este partido lindo, le digo, o pienso a futuro, le digo. Y también como a Nata le entró a mover, también entró la misma duda que yo, si jugaba o no jugaba. Y bueno, tomé la decisión de no jugar. Y no jugué. Me recuperé lo más pronto posible. Y como en diciembre, después que terminó el campeonato acá, la del ascenso, cuando Ñublense subió, Matías le llega un precontrato del club. Todo eso sabiendo de que ya Rodrigo no iba a seguir acá en el club, y Ñublense quería seguir con la senda de arqueros uruguayos. ¿Te llamó eso la atención igual? Sí. Bueno, es que en realidad en su momento nunca me había percatado de que habían hecho tantas campañas con arqueros uruguayos. Pero obviamente que cuando está el nombre de uno y cuando está prácticamente casi cerrado lo de la avenida para acá, uno obviamente que se empieza a investigar o algo. Y bueno, como en diciembre me mandan el precontrato, y en febrero me vine. Ya está ahí. Y ya estaba acá. Pero me vine el primer año, el 2021. Me vengo solo. ¿Fue duro igual eso? Ese fue difícil. Porque venirme solo a otro país que no conocía. O sea, que conocía pero solo de venir a jugar 2 o 3 días, no que venía a vivir acá. Que justo hay pandemia y me vengo solo, porque en un principio mi señora y mi hija se iban a venir la semana siguiente. Y yo llego a Chile y como a los 3 días cierran fronteras, tanto terrestre como aérea. Y eso te estoy hablando, eso fue como en febrero. Febrero, mediados de febrero. Porque yo cumplí el 5 de febrero, me acuerdo que lo festejé en Uruguay y como a los 3 días me vine. Y lo de la pandemia, lo del cierre de frontera habrá sido como a mitad de año. A mitad de febrero. Y no podían entrar. Hasta septiembre no pudieron entrar. Fueron varios meses donde estuviste. Y de febrero, marzo, y como hasta mediados de abril, estuve en el hotel de Isabel Riquelme. Esos 2 meses y medio metido ahí adentro. Porque tampoco conseguía casa y no conseguía apartamento para irme. ¿Sentiste que eso te complicaba igual un poco en lo deportivo? No porque yo sabía que era mi momento, era mi primera salida al exterior y yo no me podía ir así. O sea, sí, obviamente que uno, o sea, cuando me entero del cierre de frontera, nunca pensé que iba a ser tan largo. Extender tanto. Pero empezaron a pasar los meses, uno empezó a extrañar, pero nunca se me cruzó por la cabeza de volverme. Yeah. No, nunca se me cruzó. Sí, había momentos que lloraba, que extrañaba, que hablaba con Guadalupe y con Natalie y me ponía a llorar, pero, o sea, algo normal. Pero nunca se me cruzó por la cabeza de que me iba a volver. Bueno, de hecho yo llegué acá y tampoco jugué. Las primeras 4 fechas no las jugué. Pero sí, mi debut fue con Wander en Valparaíso, cuando ganamos 2-1. Yeah. Ese fue mi debut acá en el club. Y también, bueno, en pandemia, bueno, a todo eso vuelvo atrás con el tema de lo de mi señora y mi hija. A todo eso, y yo veía que pasaba el tiempo y no había solución del tema de los aéreos, terrestres, y hablaba con Hernán en ese momento, que era el gerente. Buscando alguna solución. Sí, a ver qué podíamos hacer. Y Matías también, porque Matías también se ponía nervioso, porque sí. Matías también era como, no responsable, pero como diciendo, puta, la cagué porque lo meto a Nicola ahí y no se puede llevar la familia. Entonces entre Matías tuvimos que llamar a la embajada de Chile, de Uruguay.
hacer como que yo estaba mal, como que yo estaba sufriendo, como que estaba mal, hacer como una carta y que con esa carta pudieran autorizar a que Natalie y Guadalupe viajaran conmigo, que se vinieran de Uruguay. Y bueno, se dio todo eso y pudieron viajar. Y yo me fui con Francisco Mardones, que me acompañó en su vehículo, y nos fuimos a Santiago. Después de tantos meses sin Sí. verla, ¿cómo fue ese momento? Sí, ese momento fue increíble porque se hacían, de febrero a septiembre, hacían muchos meses que no lo veía. Y fue bonito el reencuentro, estuvo lindo. De hecho tengo un par de videos que están muy buenos hasta el día de hoy, los miro y se me caen un par de lagrimones. Te emociona. Sí, pero como te contaba, nunca se me había cruzado la cabeza, y eso que estuve 2 meses y medio encerrado en el hotel, Sí. con pandemia, que no se podía compartir con nadie, que no se podía salir, que tenía que pedir hora para esto, que tenía que pedir hora para lo otro, que si iba al súper tenía una hora, que si iba al... Ah. Igual nunca me quejé porque me pareció una cosa buena que hicieron acá y que a la larga se vio reflejado porque no siguió avanzando los temas de COVID. Estábamos hablando de un poco tu llegada a Chile, el reencuentro con tu familia. ¿Cómo viviste ese primer año acá en Chillán? Bueno, la verdad que muy bueno, muy bueno. La verdad que obviamente que con la familia a distancia es un poco más complicado, pero yo sabía lo que venía y lo que quería. Entonces no... Sí, obviamente que hubo momentos donde uno se amargaba, se ponía triste, pero uno sabía lo que quería hacer. Y bueno, cuando vine para acá, me encontré con un plantel obviamente que prácticamente nuevo. Igual era un plantel que se estaba formando prácticamente de cero, porque creo que, si no mal recuerdo, creo que habían como 13 jugadores nuevos, 14 jugadores nuevos creo. Y bueno, donde por ahí uno se empezó a acercar a los que hoy por hoy somos los viejos rockeros, como se puede llamar de alguna forma u otra. Están todos colgados aquí en la pared. Sí, entonces, bueno, creo que Patricio y Lolo, y bueno, ahí que está Gonza, pero Patricio y Lolo, no, bueno, en el 2021 no está, pero sí los demás. Y bueno, y obviamente que uno salió de ello como acogernos a su entorno, y eso se me hizo mucho más fácil. Y bueno, y ese año fue que bueno, que llegamos como ahí como mitad de tabla. Creo que si no mal recuerdo, hasta el momento del partido con la U, cuando nos tocó jugar contra la U acá, que si perdíamos nos metíamos casi en zona de descenso, y si ganábamos pasamos a prácticamente estar en zona de Sudamericana, a falta de creo que 2 fechas creo. Y bueno, le ganamos a la U, después ganamos un partido más o 2 partidos más me parece, y nos toca el último partido para clasificar con Palestino en Santiago. Que nosotros sabíamos que si ganamos clasificamos. Y bueno, creo que arrancamos perdiendo 1-0 me parece, y como a los 15-20 minutos lo expulsan a uno de Palestino. Y bueno, creo que después terminamos ganando 4-1, y ese fue el primer año que el club, que vemos que clasificamos, por ejemplo, de ese año. Y después ni que hablar el 2022, que para mí ha sido el mejor año desde que yo estoy acá, pero por lejos. ¿Y de tu carrera podría ser el mejor año? Es que de mi carrera te podría decir que sí, porque la jugué. Pero por ejemplo en Nacional 2009 me tocó formar en el plantel que salimos campeón uruguayo, claro, que salimos cuarto en Libertadores, donde por ahí también había alternado muchos partidos en primera, de ir al banco, y yo teniendo 19 años. Pero como jugador así, que lo viví de adentro, te podría decir que el 2022 fue un año excepcional. Increíble por todo. Por el grupo que se había formado,
por el campeonato que hicimos, por el acercamiento de la gente con nosotros en ese año, y por lo que nosotros hacíamos dentro de la cancha. Al fin y al cabo, yo creo que los resultados son los que mandan. Entonces nosotros tuvimos casi 11 fechas sin perder, entre ganar y empatar. Creo que ganamos como 8 o 9 partidos y habíamos empatado 2. Oye, hay un partido que a mí me gusta preguntar siempre, y yo sé que tú tienes una anécdota buena para contar. El partido con Curicó, allá. Es que por ejemplo, el partido Curicó fue un cúmulo de cosas que se dio durante todo el año. Porque, por ejemplo, nosotros en la primera rueda terminamos primero con Colo-Colo y quedamos segundo por diferencia de goles. Arranca la segunda rueda y creo que, no sé si perdemos con Auda o perdemos con la Unión Española, acá de local. Y nosotros habíamos terminado, creo que 3 puntos o algo así de Curicó. Y nosotros perdemos, creo que después ganamos, empatamos con un partido, perdemos y Colo-Colo ya se nos había ido, se había disparado. Y de ahí, de la segunda rueda, se formó como digamos, un campeonato especial con Curicó, porque éramos segundo y tercero. Y así estuvimos toda la segunda rueda. Segundo, tercero, a veces nosotros segundo, ellos tercero, dependiendo cómo salíamos el fin de semana, pero siempre hasta la última fecha. Y eso fue lo que marcó la rivalidad que hubo en ese 2022. Obviamente que la rivalidad siempre hubo entre Curicó y Ñublense, pero ese 2022, esa rivalidad y esa segunda rueda fue muy buena. Muy buena, bueno, hasta la fecha que se dio todo para que nos enfrentáramos la penúltima fecha de visita. Nosotros de local habíamos ganado 3-1. Pero como se había dado todo el campeonato, era como una final. Fue una final. Prácticamente. Es que fue una final. Para nosotros era una final y para todos fue una final. Porque había mucho en juego. Mucho. El prestigio de cada uno. Una clasificación a fase de Grupo Libertadores. Los ingresos que habían. La rivalidad que siempre hubo. Era o avanzaban ellos o avanzábamos nosotros. Y me acuerdo que esa semana, pero fue una cosa de loco. Partiendo por el tema de la seguridad del estadio de Curicó, que no permitían que los hinchas ñublenses pudieran ir al estadio. Que creo que surgió como el tema de que la seguridad no permitía ingreso o ingreso de parcialidad de visita. Y ahí a nosotros más bronca nos dio. Se iban sumando ya sí, todas las razones. Más bronca nos dio. Después a los 2 días que arrancó la semana, ya no quedaban entradas en el estadio, como que ya estaba todo agotado, la expectativa que tenía Curicó era increíble, bueno, después lo que se vivió en el mismo partido, nosotros acá después cuando nos toca irnos a Curicó también con el banderazo que hubo, que fue también una cosa de loco, el banderazo a nosotros mucho más nos motivó. Después el arengazo que hubo de Curicó frente al hotel nuestro, porque nosotros estamos acá en este hotel y Curicó concentrado al frente casi, del otro lado de la plaza. Y los arengazos, los banderazos hacia ellos, después vinieron al hotel nuestro y hicieron un terrible quilombo también. Y después lo del otro día fue, eso sí que fue como chistoso. Porque aparte el estadio completo, de blanco y rojo, todo, no cabía ningún alfiler. Veo que entro a calentar y empieza una silbatina de una. Y si hay una cosa que a mí me gusta es eso. Te motiva. Cuando tengo todo en contra. Esos partidos sí me encantan jugar. Y veo que estoy calentando. Y veo atrás del arco de Curicó como un paracaídas que venía cayendo un paracaídas. ¿Tú pensaste que sabías? Sí, no, y venía un paracaídas con la camiseta de Curicó y con un lienzo creo que decía, no sé qué decían. Después veo que
que Cerda sale con una GoPro a calentar. Sale con una GoPro. Después en la entrada del partido salen los jugadores de Curicó con unos carteles, que creo que era un jugador que se había lesionado y que le querían hacer con un pequeño homenaje, y salen con los carteles todo mal. Al final los mostraron, los tiraron al piso y no lo mostraron. No, todo papelón estaban haciendo. Todo papelón. Y arranca el partido y como a los 10 minutos, Sandoval arranca, patea así, como cruzado, me pica antes, gol. Todo en contra, pues nosotros era solo un resultado que era ganar. Y bueno, teníamos todo en contra, la gente, el gol en contra, que se nos venía el mundo abajo porque se nos alejaba la posibilidad de ir a la Copa. Y después, bueno, creo que hace el gol el Mono, el 1-1, y con eso nos vamos al entretiempo. Y como a los 60 minutos, el Nico Guerra hace un gol. Y que te puedo asegurar que nunca había sentido un silencio tan grande como ese día, en ese estadio. Pero un silencio que era como que estuviéramos jugando sin público, algo así. Y eso perduró como hasta los 85, 88 por ahí, que la gente como que empezó a tirar para adelante al equipo, pero ya no, nosotros ya estábamos aferrados atrás y no nos entraba nada. Hasta que el árbitro se llevó el silbato a la boca y para nosotros eso fue como un estallido. Los festejos. En el vestuario, no tiraban de todo en la salida de la cancha hacia el vestuario, de todo, hasta que tuvimos como 10-15 minutos en poder entrar. Después la avenida para acá, increíble, la avenida para acá, todos festejando arriba del bus. Después llegamos acá al peaje y nos subimos arriba del bus. Y como llegando como a la plaza ahí más o menos, con el Nico Guerra nos subimos arriba del coso, abrimos la ventana y nos olvidamos que estaban los cables arriba. Y habían unos adelante, arriba, y nosotros con el Nico Guerra atrás. Y nos subimos, nos sentamos y todo. Y cuando queremos ver así como a unos 20 metros, 25 metros, los cables. Y abajo estaba, no me acuerdo, habían dos compañeros abajo que querían subir. Entonces no dejaban que Nico Guerra se metiera para abajo y yo estaba arriba. Y me acuerdo que Nico Guerra cayó en el piso y yo me tiré de cabeza. ¿Era eso? Era eso o me tenía que tirar al piso porque si no me iban a enganchar los cables. Sí, porque eso fue en la llegada a la plaza. Y esa, no, si te imaginas casi clasificados a Libertadores y al otro día sale, no, que los jugadores de Ñublense enganchaban los cables de electricidad en la plaza. No, eso fue increíble. Salió en todo el mundo. Sí, y bueno, justo era Halloween. Y en la semana las señoras habían organizado y nosotros no sabíamos. O sea, algunos sabían, no todos sabían, algunos sabían. Habían organizado una fiesta Halloween. Menos mal ganaron. Imagínate, si organizan, habían comprado esto, lo otro, carne, bebida, de todo habían comprado, disfraz, de todo, de lo que te imaginas había. Y por suerte ganamos y pudimos salir, yo me disfracé en casa y me fui disfrazado para de la casa. Listo, ¿y de qué te disfrazaste? De Scary Movie. Bueno, ¿no? Sí. ¿El mejor? No me reconocieron, tuve como 2 horas y no me reconocieron porque no me sacaba la máscara. ¿Hubo alguno destacable, algún disfraz bueno? Sí, el Mati Moya se disfrazó de el payaso ese que estaba de moda. El Pennywise, el It. Ese estaba muy bueno, muy bueno. Y bueno, ese año, bueno, y lo terminamos a cerrar con el partido Colo-Colo. Que también fue... Que también, o sea, nosotros sabíamos que no estábamos prácticamente clasificados, pero que teníamos un pie y medio con la clasificación. Que iba a depender de nosotros acá. ¿Te luciste ese partido? Sí, la última jugada y esa como que me quedó como que quedó para la historia de la tapada de la clasificación. Porque si nos ganaban,
Bueno, creo que Curicó había empatado, pero no sé si jugaba con Antofa de visita. Pero nosotros sabíamos que con el empate ya clasificamos. Y después ya a jugar Copa Libertadores. Y sí, obvio, después al 2023 poder compartir después la expectativa de quién nos tocaba en el grupo, con quién íbamos a ir. ¿Cómo fue el momento en que te enteras que...? Yo estaba, de hecho yo no lo vi el sorteo porque me había ido a pescar con mis amigos. Y ahí en el teléfono después me fijé que no había tocado Flamengo y Racing ni Aucas. No, increíble porque, pero más allá de lo que podía hacer, era lo que se nos venía. El poder jugar con Flamengo, el poder jugar con Racing, el poder ir a Maracaná, que muchos no habíamos podido ir, nunca habíamos ido a jugar al Maracaná. Ese partido también después en Sudamericana, con Liga de Quito, fue... Sí, con Liga, bueno, el 16avo con Agua también tuvo su morbo. Tuvo sus complicaciones. Tuvo sus complicaciones para llegar a destino. Claro, se suspende el partido en Concepción. Porque nosotros jugamos de local acá. Empatamos a 0. Ellos hacían de local en el Esterroa también. A la semana siguiente, ellos viajan. Vamos al estadio. Caía agua a Pingüino. A mares. Llovió todo el día. Faltaba el impermeable de tu abuelo. Todo el día. Y vos veías en la cancha y estaba toda blanca de agua. Blanca. Y los árbitros no lo suspendían, eso creo que era como a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde. Y los árbitros nunca lo suspendieron, como hasta las 10 de la noche, 9:30, 10 de la noche, que ahí lo suspendieron. Y como mueve tanto Conmebol y tiene tanta fuerza y tanto peso, no lo podían postergar para la próxima semana. Al día siguiente. Entonces no tuvieron mejor idea que ponerlo el próximo día, al día siguiente, al viernes. A las 6 de la tarde en Rancagua. Hartos kilómetros de distancia más encima entre... Listo, porque Audax tenía su vuelo programado ya para Santiago, después del partido, independientemente si se jugaba o no se jugaba. Pero nosotros no, nosotros estábamos a 100 kilómetros de Conce. Ómnibus, tuvimos que esperar. A las 10 de la noche nos vamos a bañar, a las 11 salimos. Nos fuimos a la Copec. Sándwiches, lo voy a decir porque ya es como una anécdota, porque quedó como una anécdota. Cuéntalo todo. Sándwiches, algunos papas fritas, los cositos, los tubos de papa frita. Sí, ensalada, algunos ensaladas, porque algunos se cuidaban. Se rompe el bus. A todo eso eran como las 12 ya. Se rompe el bus. ¿Está? Tuvimos que parar ahí un rato más hasta que viniera el otro bus. Está, muchachos, ahí viene el otro bus, nos vamos, cambiaron todas las cosas, nos cambiamos, vamos. Yo me había armado tenía como una almohadita, y lo había armado en el pasillo porque el bus no se reclinaba al tope. Y yo me tiré como una mantita ahí en el piso y me iba como así. A descansar. Sí, así quietito me iba en el bus. Arranca a llover. Y por ahí, entre el medio del pasillo, ahí en el medio del bus, empiezan a caer gotas. Empieza a caer gotas, empieza como a llover. Y nos iban a cambiar el bus de vuelta. Por segunda vez nos iban a cambiar un bus. Y nos fuimos en ese bus a Rancagua. Igual, eres. Sí. Y llegamos como a las 5:30 de la mañana a Rancagua. Y el partido era a las 6 de la tarde. Me acuerdo que había una activación, el mismo día había una activación, como a las 10 de la mañana, y la dejaron optativa. Que quisiera bajar, pero bajara como a las 2:30 del mediodía, como hacerse masaje o hacer unos con los rollers. Claro, que no dormiste de la mejor manera. Porque no dormiste, porque llegaste a las 5:30 de la mañana directo a dormir, te levantaste, algunos compañeros se habrán dormido, no sé, 6 de la mañana y se habrán despertado a la 1 directo al almuerzo, porque el almuerzo era a la 1. Y todo eso nos llevó a que pudiéramos pasar esa fase y quedó como anécdota. Oye, han pasado mucho tiempo ya de ese momento también y hace poco cumpliste el récord del arquero con más partidos aquí en el club. Ya son más de 150.
¿Cómo tomas eso tú? ¿Cómo lo viviste? Y bueno, eso en lo personal, la verdad que muy agradable. Eh, para mí, ser el arquero con más partidos en la historia del club, eh, siendo un extranjero, eh, es como un logro importante, tanto en lo personal y también lo llevo como un logro de la familia, porque también la familia siempre está atrás de esto. Oye, nosotros como programa y también el club, te queremos hacer entrega de un regalo. Que pase adelante la gente de producción, que queremos hacer entrega de un regalo por esto que estábamos hablando, los 150 partidos. Permiso. Ahí, para que lo veas, que lo muestres. Un poquito más grande de los que estábamos haciendo. Sí. Para que lo tenga ahí en el kit, está bueno. en la casa. No, la verdad que son cosas que más allá de lo que uno puede dar en la cancha, Acomódalo ahí donde quieras. como lo que uno puede dar en la cancha, es lo que uno deja como enseñanza y como persona. Pero mi mayor agrado y satisfacción es lo que yo pueda dejar dentro de un vestuario. Con los compañeros. Con los compañeros que han pasado durante estos 4 o 5 años, de que el día de mañana se vayan y hablen bien del Uro, como le dicen. Y eso para mí no tiene palabra y no tiene valor. Es mucho más importante eso que obviamente que esto para mí es un significado muy lindo y muy importante, porque son 150 partidos, son casi 4 temporadas, 5 temporadas. Oye, nosotros como programa también tenemos algo especial, pero esto en este caso es un regalo para nosotros. Necesitamos que firme el cuadro y que tú mismo lo cuelgas ahí, así que permiso que pasen. Mira, mismo diseño. Vamos aquí el espacio. Ahí tú le pones la dedicatoria que quieras, para nosotros, para el club, para... Ahí está ahí tienes que tener cuidado a chuntarle. Y quedó perfecto. ¿Y dónde lo hacemos? Suma la colección. Lo tengo que dejar de una, ¿no? ¿Sí? Déjalo nomás. Mira, qué mejor que eso. Sí, quedó perfecto. Muy bueno. ¿Qué te parecen los diseños? Buen detalle. No, están buenos, están buenos. Y bueno, ahí habla un poco de lo que han sido estos 5 años con el club. De los 6 que están ahí, 5 somos los que hemos estado prácticamente todas las temporadas, y eso es lo que ha marcado hoy el club. Y es lo que te decía recién, el poder dejarle cosas a los compañeros que vienen o los que estuvieron, que por ahí después, el día de mañana, estén en otro lado y hablen bien de los que estamos acá. Eso es sumamente importante. Oye, démosle un aplauso a este invitado tremendo, Enegas Nicolás Pérez. Un placer conversar contigo siempre. No, por favor. Oye, pero antes de despedirte y cerrar el capítulo, vamos a hacer también el otro ritual que tiene este capítulo, mira. Esto es un regalo para la gente, ya nos quedamos nosotros con un regalo, ya te quedaste tú con un regalo, ahora esto es para todos los que vean el capítulo, necesitamos que lo firmes. Excelente. Mostrémosla ahí a la cámara. Ya saben entonces, todos quienes vean, que comenten, que comparten el capítulo, van a estar participando por ganarse esta camiseta, que la va a entregar el mismo Nicolás Pérez. Ok. En el próximo partido local cuando salga esto. Ok. Esperemos que salga pronto. Nos demoramos ahí, tomen para dejarlo ahí. Toma nomás. Y bueno, Nicolás, un agrado tenerte aquí, conversar contigo, poder compartir tantas historias. ¿Cómo te sentiste? No, muy bien, muy bien. La verdad que agradable. Así algo para hacer algo extendido y para conocer lo que somos, más allá de lo que podemos ser, lo que podemos visible para la gente que es dentro de un campo de juego, y para lo que vean bueno, es lo que yo siempre digo, detrás de un jugador siempre hay una persona humana, hay una familia detrás que va a la par de los que somos visibles.
Pero sí hay una cosa que quiero dejarlo claro y que quiero que lo entiendan, es que nosotros siempre vamos a dar lo mejor, con errores, con virtudes, con un montón de cosas, pero siempre vamos a querer dar lo mejor para la institución. Bueno, pues con este lindo mensaje le vamos dando cierre al capítulo. Esperemos que toda la gente lo vea, también escuche estas palabras que al final van dirigidas para la gente. Así que, bueno, como lo mencionábamos, con esto cerramos ya el capítulo, el último del año. Así que muchas gracias a todos los que lo ven, los que comentan, los que comparten. Fue un placer tenerte, Uru. Así que Por favor, gracias. muchas gracias por todo y esto fue Más Allá del Rojo.